Vamos a hablar ahora. Ayer me lo encontraba al amigo y colega Carlos Prete en la Casa de las Culturas y se me ocurrió decirle, che, hablemos un poco de lo que puede llegar a pasar en Brasil. Carlos tiene una postura muy distinta, muy diferente a la mía en cuanto a quién deseo yo, quién va a ser o quién aspiro yo a que sea el próximo presidente de Brasil. Yo estoy muy a favor de Lula da Silva, me parece el mejor presidente que puede tener en este momento el país vecino, y estoy absolutamente en el lado opuesto a lo que tiene como mensaje, tiene como impronta de su gestión Jair Bolsonaro. Vamos a saludar a Carlos Prete. Carlos, buen día, ¿cómo te va? Roberto Espinosa te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Roberto? Muy buen día. Bien, acá con ganas de pelear un poco, con ganas de discutir un poco, con ganas de debatir un poco, Carlos. Sé que vos tenés una mirada distinta, que en un balotaje eventual entre Lula, si te tocara votar, entre Lula y Bolsonaro, vos me dijiste que vos preferís a Bolsonaro. ¿Por qué? Bien, primero voy a aclarar que entre Lula y Bolsonaro prefiero a Bolsonaro. Antes voy a aclarar de que para mí Bolsonaro es un populista de derecha, pero entre los dos el menos malo para mí es Jair Bolsonaro, pero por muchas diferencias. Ajá, pero ¿por qué? También, bueno, creo que la línea de la izquierda que representa en esencia Lula da Silva es la línea que tiene Venezuela, que tuvo Venezuela con Chávez, hoy con Maduro, que es Cuba, que es hoy Nicaragua, y vos ves esos países donde nadie quiere ir a vivir, sino todo el mundo quiere salir de ese país. Entonces creo que ese modelo está perimido por algo. China ya no es comunista, por algo Rusia ya no es comunista. Es un modelo que ha mostrado su fracaso en el tiempo, y bueno, yo estoy en ese centro más de derecha que más de la izquierda, no, de ninguna manera el comunismo me representa. Bien, eso es una mirada, pero hay que recordar, Carlos, que Lula ya tuvo 2 presidencias y fue catalogado en su momento, incluso por medios estadounidenses, como tal vez la mejor presidencia de Brasil. Sacó a más de 45 o 50 millones de brasileños de la pobreza. Era considerado por la revista Time en su momento por el político del siglo, no del año, del siglo. Ha sido una de las mejores gestiones en la historia brasileña, Lula da Silva. ¿No considerás, no contemplás esa mirada? Sí, por supuesto que sí, hay cosas buenas como en todas las personas y en todas las gestiones. Es más, yo no creo que Lula como hombre de gobierno, como presidente, haya sido de izquierda. De hecho, tuvo un ministro de Economía que era absolutamente liberal. Por eso, la renta, como pasó con Cristina, fíjate esta coincidencia con Cristina, ¿no? Los bancos, tanto en Brasil como en la Argentina, tuvieron la máxima renta en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Lula da Silva. Esto no es una contradicción ideológica para un hombre que se dice de izquierda, o que vos podés caratularlo o rotularlo de izquierda, pero en la práctica no lo es. Lula da Silva para mí es un hombre pragmático que sacó a más de 30 millones de personas de Brasil de la pobreza, que revolucionó también el mercado con líneas de crédito para consumidores del país, pero que también trajo la Bolsa Familia, entregándole dinero a los brasileños. Yo como, por ejemplo, soy peronista y me identifico con esa ideología. Cuando Alfonsín largó la caja de pan, la critiqué mucho. Ahora pero que el kirchnerismo, al cual yo no considero peronismo, haya venido a hacer como una institución la entrega de planes sociales, para mí eso no es peronismo. La revolución realmente pasa por generar puestos de trabajo, y creo que Lula, yo creo realmente, como así como Cristina Fernández de Kirchner creo que va a ser condenada, creo que también Lula da Silva va a ser condenado por corrupto, y eso no me queda. Pero Carlos, fue condenado en su momento bien a las apresuradas, sin ninguna prueba contundente ni categórica, sino una prueba por delación de unos empresarios que sí, yo le di, yo vi, pero no mostraron ninguna prueba.
no solamente que en su momento fue condenado, sino que después fue absuelto Lula da Silva, por algo, insisto, que nunca se probó, y en donde sí se probó que sacó entre 30, 40 millones, siempre algunos dicen hasta 50 millones de personas de la pobreza. ¿No pensás que ahí hay una justicia que ha sido bastante parcial? Tanto ha sido parcial la justicia que el que condenara en su momento a Lula da Silva después terminó siendo ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Era como que se notaba demasiado, ¿no? Sí, quizás, mira, sería entrar en cuestiones que ni siquiera podemos resolver el tema con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Pero durante su mandato, el mensalado, que fue el gran escándalo de corrupción de la época, se supo ahí que el Partido de los Trabajadores, el PT, estaba sobornando a sus aliados para no perderlos. El Lavallato está aprobado. Lo único que él no fue absuelto ahí, sino que es lo que dijo la Corte Suprema de Brasil, que quien lo juzgó no tenía jurisdicción, o sea, el juicio va a seguir. Ojo que puede ser absuelto. Pero claro, el tema es que las pruebas no fueron contundentes, Carlos. No fueron contundentes. Pero no fue por eso que salió, lo soltaron a Lula, sino porque se comprobó que el que vos mencionás, que es Sergio Moro, terminó siendo ministro de Bolsonaro, no le correspondía. Es como que hubiera sido juzgado en Resistencia y en realidad tendrían que haberlo juzgado en Córdoba. Bueno, y ahora eso no lo pudieron determinar. Ahí yo creo que, Carlos, diste en el clavo. Y por qué ahí sí tiene sentido el famoso lawfare y cómo accionó la justicia. Acordate, Lula fue proscripto cuando estaba arriba en las encuestas. Lula fue hasta incomunicado, no pudo hacer la campaña, fue totalmente dura la condena para con él en ese entonces. Y ahora se dice, mirá, fue juzgado por un juez que no tenía la competencia geográfica para que sea juzgado. Si eso se hubiera determinado antes, es muy probable que Lula hubiera podido competir y Lula hoy a lo mejor estaría ya yendo por su segunda presidencia en el segundo periodo en el país vecino. Para mí es la señal más elocuente y más clara del lawfare que accionó contra Lula y en su momento también lo hizo de otra forma con Dilma Rousseff. ¿Vos qué pensás acerca del lawfare? ¿Vos pensás que no es un mecanismo, una modalidad en distintos países de Sudamérica, incluso Argentina? No, es una terminología más que el kirchnerismo ha sido el que más utilizó acá en Sudamérica ese tema. Ahora, mira, yo no quiero discutir términos legales porque no soy abogado y obviamente voy a hacer agua. Lo que sí, yo te puedo decir, mira, Cristina, ¿es corrupta o no es corrupta? Yo no lo puedo demostrar, pero vamos a ver los hechos. Tiene un secretario privado, Néstor Kirchner, que es millonario de la nada. Tiene un referente que fue un empresario, que era un empleado bancario, y sin desmerecer a un empleado bancario, como Lázaro Báez, que es multimillonario, y fue quien tomó el 80 o el 60% de la obra pública durante las gestiones del gobierno. Tiene un cuñado como Carlos Kirchner. 80% de la obra pública en Santa Cruz. En Santa Cruz. Sí, obviamente, pero era un tipo que no tenía nada, de la nada no se hace dinero. Es como que yo te diga, a ver, acá la próxima empresa, probablemente, X acá en el Chaco, de la nada tenga tanto dinero, no tenía una estructura ni nada. Entonces, eso de ese hecho a mí me da muestra de que ya hay un grado de corrupción o un... Pero ¿dónde estaría la corrupción ahí? Porque, suponte, yo entendería que sí habría corrupción si vos me decís, mirá, cobró y las rutas no se hicieron, cobró y sin embargo el gran porcentaje de las obras no están, eso sería corrupción. Eso claramente es corrupción. Pero, sin embargo, eso es lo que está en discusión, Carlos. De hecho, vos escuchás a los abogados defensores y sostienen claramente que las obras se terminaron y los abogados de la otra parte, lo que tiene una mirada inquisidora para con el propio Lázaro Báez, dicen no, hay obras que faltan. Yo creo que eso la justicia es muy fácil de determinar eso. O están o no están las obras.
Sí, hay obras que no están, desde dentro de las Sarobajas, es lo mismo que acá. A ver, todavía, Roberto, en la provincia de Chaco no podemos resolver si son 2.000 o 3.000 viviendas. Si vos vas y le preguntás a Diego Arevalo, al titular del Instituto de Vivienda, cuántas viviendas faltan en la provincia y ya fueron cobradas, percibidas por el Estado chaqueño y no están las viviendas, te va a decir, no, son ínfimas. Para mí son entre 2.000 y 3.000, basándome en los informes que hizo en su momento la diputada provincial Marilyn Canata, y quien ahora no me está saliendo, fue integrante de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, también estuvo en el registro civil de la provincia, un abogado que obviamente militaba en la Unión Cívica Radical como Canata, pero los informes estaban. Bien, vuelvo al tema, vamos a volver al tema de la corrupción, donde hay un tipo que se enriqueció de la nada, Roberto, obviamente que hay algo raro, eso no puede ser bueno. No punible. Claro, Nadie pero hace suponte, tanto dinero. el tema es, si el tipo se hizo una empresa, la empresa funcionó, de la nada, no era que era un empleado bancario, era gerente de un banco, y vos a lo mejor tuvo la posibilidad de decir, che, mirá, Néstor va a hacer esto, tuvo la visión, estoy hablando hipotéticamente, lanzando hipótesis, Sí. tuvo la visión, dice, Néstor va a acceder a la presidencia, me pongo una empresa de construcción, la creo y a partir de ahí empiezo a trabajar. Tengo conectes, tengo conexión. En todo caso, yo creo que podría ser hasta ahí una discusión ética. Ahí yo te doy la derecha, es una discusión ética, pero hasta ahí yo no veo la corrupción. Distinto sería el caso de decir, che, mirá, se demostró que hay un vamos y vamos, un reparto de guita entre Lázaro Báez y Cristina, y justamente eso es lo que está lejos de demostrarse hoy. No hay ningún nexo que una, más allá de que ambos son de Santa Cruz o que en su momento trabajó con Néstor, no hay un nexo, esto lo escuchaba a ambos abogados, tanto de la defensa como del fiscal que acusa a Cristina Fernández, no hay un nexo probatorio entre Lázaro Báez y Cristina Fernández. Bueno, si tuvo por ejemplo, te voy para otro palo, vamos a suponer que esto es así como decís. El secretario de Muñoz, el exsecretario de Néstor Kirchner, tiene una fortuna en Miami, pero eso está demostrado. Sí. O sea, si eso, ¿vos te pensás que se le va a escapar la tortuga a Néstor o a Cristina para decir, mira, mi secretario está comprando propiedades en Miami y no lo van a saber? Eso no, y está bien que lo ocurre. investiguen, pero vos lo tenés que después demostrar el nexo entre Cristina y ese secretario Muñoz. Porque si no lo puede demostrar, vos sabés que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí, obviamente, pero escúchame, no lo podés relacionar a Muñoz con Coqui Capitanich. Directamente estaba relacionado. Estamos hablando del ex secretario de Néstor Kirchner. Tiene, esto está de la justicia de Estados Unidos, gracias a Dios, trabaja independientemente, por lo menos para lo que es el exterior, ¿no es cierto? Y facilitó todas estas informaciones. Tiene pisos en el Harbour House, que es un edificio de Miami, uno de los últimos y más modernos, y son propiedades invaluables que el tipo jamás pudo haber comprado. Entonces, bueno, sí, yo creo que ahí hay algo para... Pero fíjate cómo nos fuimos de mambo y nos desviamos del tema Lula, del tema Lula y Bolsonaro. Vos decís entonces, mira, Bolsonaro ha tenido algunos discursos, algunos mensajes que han sido muy preocupantes. ¿Vos sabés cuántos muertos hubo este año en la campaña electoral? 200 muertos, y la mayoría militantes del PT. Y verdaderamente preocupa una campaña electoral tan violenta, tan trágica en Brasil. 200 muertos hechos por la violencia desatada especialmente a partir del mensaje de Jair Bolsonaro. ¿No te parece peligroso, nocivo? Sí, ¿Por qué pese a esto seguís apoyando antes que a Lula a Jair Bolsonaro? No, yo jamás lo escuché llamar a la violencia a Bolsonaro. Yo condeno todo tipo de violencia, sobre todo en la cuestión política, la intolerancia, la falta de respeto hacia el otro, pero yo nunca lo escuché a Bolsonaro llamar a las armas ni manifestarse en contra del otro. Ahora,
Pero Carlos, Sí, es sabido la afición por las armas que tiene Bolsonaro, los militantes de Bolsonaro se suelen sacar fotos armados, el sí, propio hijo del presidente Eduardo Bolsonaro, que fue incluso hasta diputado de ese país, eh, se saca habitualmente fotos y destaca fotos con armas. De hecho, ¿te acordás del posteo famoso cuando, por un lado, hay gente, militantes de Bolsonaro, que mostraban al hijo de Bolsonaro con una escopeta o una ametralladora, no me acuerdo, y ujú, mostraba al hijo de Alberto Fernández, que era drag queen? No sé si te acordás de esa foto. Y esto habla a las claras de que hay una identificación muy violenta con las armas de Jair Bolsonaro, en todos sus símbolos, en toda la simbología posible. Y esto me parece que no es casual con los 200 asesinatos o muertes trágicas que ocurrieron en la campaña electoral. Insisto, la mayoría de esas 200 personas que fallecieron pertenecen al PT de Lula da Silva. Me parece un sí. dato que no podemos obviar. Obviamente que no, y obviamente que es condenable eso, pero mirá el vaso lleno, Roberto. Fíjate que Brasil es uno de los países que tiene en los sectores de extrema pobreza, donde ha entrado muy, pero muy fuerte el narcotráfico. Tuvieron el Comando Vermelho, que era el que manejaba, fueron gángster, organizaciones mafiosas, pero muy bien organizadas, que llegaron a extenderse hasta la triple frontera aquí en Paraguay y Argentina, que fue desplazado por el nuevo Comando Capital, por otra organización mafiosa, que hoy ya está en las cárceles argentinas, en Buenos Aires, también están en Chile, también están en Rosario y en Asunción. Hace poco se escaparon, hubo un escape, una fuga de 20 presos más o menos del primer Comando Capital. Y allá, ¿por qué se arman los brasileros? Porque no había forma de contener la violencia de estas agrupaciones. Yo no justifico por qué hizo Bolsonaro, liberó la posibilidad de portar armas y de vender armas como ocurre en Estados Unidos. Cuestión que yo no tengo una posición tomada. Bueno, Yo no uso armas. yo sí, Carlos, yo te doy totalmente en contra de eso. Y de hecho, fíjate que en Estados Unidos es habitual, que es casi se toma con naturalidad, que en tal o cual colegio de ese lugar ocurren atentados de alumnos o exalumnos, que empieza a disparar así como unas películas muy típicas de Norteamérica, y sin embargo no son películas, son hechos reales, y eso se propicia básicamente por la lectura o por la apertura armamentista que hay en ese país. Yo creo que hay una ligación muy fuerte, que esa facilidad para comprar armas hace que ese tipo de situaciones sean naturales. Yo creo que Bolsonaro aspira a eso. Por eso todo lo que... Y acordate de la campaña de Bolsonaro, otro dato, Carlos. Bolsonaro, por ejemplo, hablaba que la mujer es inferior al hombre. Bolsonaro dijo, hablando de la comunidad negra de Brasil, dijo, antes por lo menos los negros servían para procrear, ahora ni siquiera sirven para eso. O sea, así ha ganado la primera presidencia Jair Bolsonaro, y es increíble, ¿no?, que alguien con ese tipo de pensamiento sea todavía y que tenga serias chances todavía de ser nuevamente electo como presidente de Brasil. Yo jamás escuché a Lula da Silva afirmar algo parecido. Lula ahora, fíjate que él está pidiendo el voto, salió a conquistar, al intentar conquistar el voto de la comunidad evangélica de Brasil, Sí, porque sí, supuestamente... sí, porque había mucha fake news afirmando que Lula, si ganaba, iba a cerrar todas las iglesias cristianas, cosa que es un delirio. No, Porque, eso no va eso no va a ocurrir, pero Lula es un bandista, así que no es cristiano. En eso hay una cuestión que no es algo personal, pero ajá, para una persona que es cristiana es el adversario, porque el umbandismo está basado en creencias demoníacas. Entonces, para nosotros que somos cristianos, ajá. es nuestro adversario. Jamás podríamos compartir una mesa. Esto no es nada personal, estoy hablando en el plano espiritual, porque a mí una persona umbanda, yo lo saludo, buen día, ¿cómo le va? Hasta luego, le paso la mano, no tengo problema. Es un ser humano. Estoy hablando en otro plano, en el plano espiritual. Y Lula va a imponer el aborto, va a venir con todas Pero esas sí, líneas, sí, con Lula la política de género. ya estuvo 8 años Lula da Silva. Sí, pero no lo hizo porque no eran los tiempos. Fíjate, vos de dónde pensás que viene toda la teoría de género. Eso viene directamente
de Naciones Unidas. Hay un manual que fue escrito hace muchos años, en las décadas del 80, y la izquierda, cuando se quedó sin, a nivel internacional, se quedaron sin discursos, sin países, se reciclaron en todo lo que es hoy. Esto está visto en los manuales, no lo estoy inventando Pero yo. Carlos, ¿vos te parece que la izquierda va a tener algún eco en Naciones Unidas cuando se sabe que Naciones Unidas es totalmente formateada por los Estados Unidos? Estados Unidos considera socialista a cualquiera que no lleve su postura de un capitalismo extremo, considera socialista a cualquiera. Y aún así, con lo celoso que es, con lo celoso que es Estados Unidos, ¿vos pensás que se va a dejar meter algún filtro socialista? A mí me genera mucha cuestión escéptica eso. No, Roberto, miralo en esto. ¿Quién fue el impulsor de los Estados Unidos del aborto y toda la teoría de género? Fue Obama, Roberto. Con él comenzó la línea de aborto, y la mujer Michelle Obama fue quien desarrolló en toda Latinoamérica, a través de sus fundaciones, bajando mucho dinero para poder adoctrinar, que ahí está la discusión. Yo no estoy en contra que cualquier persona elija su sexualidad, no estoy en contra. Lo que yo me opongo y la combato es que a mi hijo vengan a adoctrinarlo en una escuela de cómo ser gay, o cómo, si nació varón, convertirse en mujer. Eso es lo que yo discuto, porque ¿qué pasa? ¿A vos te parece, Carlos, que hay ese adoctrinamiento cuando se sabe, la gran mayoría de los alumnos reconocen que no existe LESI en las escuelas, no hay educación sexual integral, para mi gusto, lamentablemente, porque yo creo que hay que educar desde el vamos en los colegios, una educación sexual integral. Yo no veo nada nocivo en ello, al contrario. No, pero mirá los manuales, Roberto, mirá los manuales. Pero no existe, Carlos, lamentablemente no se cumple eso, no se está cumpliendo. No, sí existe. De hecho, yo presenté un escrito cuando mi hijo estaba en la primaria, en la escuela Zorrilla, junto a muy pocos padres, lo voy a reconocer. Firmamos un documento donde íbamos a iniciar acciones legales si el material deplorable del ESI se aplicaba en esa escuela, donde por ejemplo le decían que tenían que tocarse, de mirar. No, esas cosas no, Roberto. Yo lo educo a mi hijo, vos como Estado lo tenés que instruir. Esa es la diferencia que yo quiero. ¿Y por qué? Eso es vuelvo a la línea internacional. ¿Quién financió todas las campañas pro aborto? Una de las fundaciones de Barack Obama, y también vino mucho dinero desde Naciones Unidas para financiar a todas estas agrupaciones pro-abortistas. Ahora, yo estoy en contra del aborto, pero nunca he visto, a mí nunca me financiaron, ni hay financiamiento para hacer campañas, digamos, para pro-vida. Eso no hay acá. No, pero, y del otro lado tampoco, Carlos. Yo hablé con varias personas que están a favor o que son militantes o que fueron en su momento pañuelos verdes, y vos te pensás que no hay convicción ahí, vos pensás que esas personas solamente están porque son financiadas. Desconozco esto que estás marcando, pero sí te puedo asegurar que las personas que estaban, eran referentes de los pañuelos verdes, eran claramente vocacional, lejos estaban, para mi gusto, de ser unas personas que eran mercenarias solamente porque recibían ingresos de tal o cual sector. Yo los sentía totalmente vocacionales y tenían una postura muy, muy clara, muy contundente y muy racional para mi gusto. Bueno, pedirle a todas esas chicas que atiendan los reclamos de las violaciones de las niñas aborígenes en la zona del impenetrable, que llevan años. Bueno, sí, yo puedo machacar con eso. Nosotros podemos machacar con eso. Pero no avala lo otro. Eso no justifica, por ejemplo, que se la mencione como que son financiadas, que son bancadas, que reciben tal o cual, que lo hacen por recibir dinero de una fundación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que verdaderamente hay convicción. Se le puede machacar, por ejemplo, a la que fue en su momento a Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujer y Diversidad, ciertas cuestiones que a lo mejor no atendió en relación a lo que estás marcando en el impenetrable de algunas chicas que fueron violadas, y sí, por supuesto, se le puede marcar eso, pero reconozcámosla también que en su momento renunció
cuando, por ejemplo, hubo un maltrato y una represión para con mujeres mapuches y terminó dando un paso al costado. Sí, mapuches, bien. No estás convencido, no me de... vas a decir ahora, y con esto cierro, Carlos, porque tengo una nota pendiente también. Dale, no me vas a decir ahora que no son mapuches. Te discuto a muerte que no son mapuches. John es Guala y John es Guala no es mapuche. Te mando un abrazo, estimado. Buen fin de semana. Abrazo grande, Carlos. Será hasta la próxima.